Yes. Pues cuando quieras, Carlos. Sí. Buenas tardes, señoras y señores. Bonsoir, mesdames y messieurs. Muchas gracias por su asistencia a este acto literario poético que dignifica todavía más la Casa de Francia, Asociación Cultural Hispano-Francesa, y con la presencia aquí de nuestro amigo Antonio Sillonis, que también es socio de nuestra asociación, y Mamen, que hace tiempo ya que comunicamos con frecuencia. Únicamente decir, porque voy a hablar solamente un minuto, que solamente mirar el título, el desafío fascinante de traducir la poesía, desde luego para mí es fascinante porque tengo en fin, por razones diversas, he sido traductor jurado. La traducción jurada, digamos que es muy específica, no se puede cambiar una palabra por otra, mientras que la traducción literaria es otro cantar, que tiene una diversidad de interpretaciones, y ahí se necesita también una cultura literaria impresionante. Con lo cual esto verdaderamente es un desafío y me interesa mucho ver. Además he comprado uno de los libros, creo que ustedes podrán leerlo tranquilamente y aprender más del francés para aquellos que sepan algo, y para los franceses también acercarse más a nuestra magnífica lengua española. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre présence, et je crois qu'avec cette conférence, on arrive au terme de la programmation de la Maison de France, qui a été cette année véritablement magnifique. Muchas gracias, y ya cedo la palabra a quien tiene que hablar de cosas interesantes. Muchas gracias, Carlos. Bien. Bueno, yo creo que todo acto poético debe comenzar con un poema. Je crois que tout acte poétique doit commencer par un poème. Antonio, Mari Carmen, os escuchamos. Empezaremos con el poema segundo de Podríamos seguir. El sol, para los que no sepan, es la moneda del Perú, y la chicha es un refresco que se hace con maíz morado, la chicha morada. También puede ser chicha de jora, que es chicha simplemente. Esa chicha de jora ya está fermentada y en los Andes se usa como bebida alcohólica. El poema dice así: esto es como si tengo 4 soles y me los gasto yo en beber con los amigos, cerveza o chicha. Y los que tienen también 4, pero millones, solo beben y comen o hasta duermen, entre ellos, pero a costa siempre de nosotros. Le poème deuxième appartient au recueil On pourrait continuer, où il mérite une petite explication. Le sol est la monnaie du Pérou et la chicha est une boisson fabriquée à base de maïs violet, l'une des diverses variétés de maïs péruvien. C'est comme si j'avais 4 sols et que je les dépensais pour boire avec des amis, de la bière ou de la chicha. Et ceux qui en ont aussi 4, mais des millions, ne font que boire et manger, ou même dormir entre eux, mais toujours à nos dépens. Ahora sí, ya las formalidades, maintenant les formalités. Buenas tardes, gracias por su presencia. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Agradecemos a la Maison de France de Alicante y en particular a Carlos Galiana, su presidente, poder estar hoy aquí, e igualmente a la Universidad de Alicante, que nos ha abierto sus puertas y ofrecido la posibilidad de realizar la actividad a través de video streaming. Un saludo afectuoso para todos los que nos están siguiendo en línea. Nous remercions la Maison de France Alicante et en particulier Carlos Galiana, son président,
de pouvoir être ici aujourd'hui, ainsi que l'Université d'Alicante qui nous a ouvert ses portes et offert la possibilité de réaliser l'activité en vidéo streaming. Un salut chaleureux a tous ceux qui nous suivent en ligne. Igualmente agradecer a la Cátedra Intercontinental Antonio Cilloniz, plataforma de difusión no solo de la obra del poeta, sino de todos aquellos que no tienen la posibilidad de ofrecer su voz y pensamiento. Également, remercier la chaire intercontinentale Antonio Cilloniz, plateforme de diffusion non seulement de l'œuvre du poète, mais aussi de tous ceux qui n'ont pas la posibilité d'offrir leur voix et leur pensée. Queremos presentarles hoy la edición bilingüe español-francés de una amplia selección, unos 200 poemas, de la obra poética del poeta e intelectual hispano-peruano, afincado en Alicante desde 2021, Antonio Cilloniz. Nous voulons vous présenter aujourd'hui l'édition bilingue espagnol-français d'une large sélection d'environ 200 poèmes de l'œuvre poétique du poète et intellectuel hispano-péruvien installé à Alicante depuis 2021, Antonio Cilloniz. Ardua y difícil tarea realizada por mí, esposa del poeta y filóloga francesa, con la inestimable colaboración de Mari Carmen González González, profesora del Lycée Français International de Molina de Segura, Murcia, supervisora de mi traducción al francés. Tâche ardue et difficile accomplie par moi, l'épouse du poète et philologue française, avec la précieuse collaboration de Mari Carmen González González, professeur au Lycée Français International de Molina de Segura, Murcie, superviseur de ma traducción en français. Antonio Cilloniz es uno de los más prestigiosos y reconocidos poetas en lengua española en la actualidad, como así lo ha afirmado, entre otros, el catedrático emérito en la Universidad Autónoma de Madrid, Teodosio Fernández. Antonio Cilloniz est l'un des poètes les plus prestigieux et reconnus en langue espagnole aujourd'hui, comme l'a affirmé, entre autres, le professeur émérite à l'Université Autónoma de Madrid, Teodosio Fernández. Antonio cuenta con varios reconocimientos, como la Cátedra Intercontinental que lleva su nombre, así como premios importantes en su haber. El Premio Quinquenal para Poetas Menores de 30 años, el Poeta Joven del Perú en 1970, el Premio Extraordinario de Poesía Iberoamericana en Madrid en 1985, el Premio César Vallejo en Poesía en Madrid en 1999 por votación popular, y el Premio Nacional de Literatura del Perú en 2019. Asimismo, el monumento El Beso del Parque del Amor en Miraflores, Lima, ha sido inspirado por sus versos: en las ciudades no hacen monumentos a los amantes. Es académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y miembro correspondiente del Instituto de Estudios Ceutíes. Antonio compte plusieurs distinctions, dont la chaire intercontinentale qui porte son nom, ainsi que des prix importants à son actif. Il a remporté le prix quinquennal pour les poètes de moins de 30 ans, le jeune poète du Pérou, en 1970, le prix extraordinaire de poésie iberoaméricaine à Madrid en 1985, le prix César Vallejo en poésie à Madrid en 1999 par vote populaire et le prix national de littérature du Pérou en 2019. De plus, le monument Le Baiser du Parc de l'Amour à Miraflores, Lima, a été inspiré par ces vers: dans les villes, on ne construit pas de monuments aux amoureux. Il est également membre académique de l'Académie royale des sciences, beaux-arts et nobles arts de Cordoue et membre correspondant de l'Institut d'études Ceuti. En la actualidad, su obra poética consta de 56 poemarios, al margen de Crítica y Poética, que reúne sus ensayos, el relato Así, así, no más, y la antología comentada Poesía hispanoamericana. Actuellement, son œuvre poétique comprend 56 recueils de poèmes, en plus de critiques en poétique qui rassemblent ses essais, le récit Ainsi plus jamais et l'anthologie commentée Poésie hispanoaméricaine. El libro Cilloniz, Valoración y Trascendencia reúne varias de las críticas y entrevistas personales acerca de su obra y persona, como homenaje realizado en el Perú, en Lima, Hipocampo 2022. Le livre Cilloniz, Évaluation et Transcendance rassemble plusieurs critiques et entretiens personnels sur son œuvre et sa personne,
un hommage rendu au Pérou, Lima, Hippocampo 2022. Su obra ha sido traducida al inglés, al italiano, al francés, al árabe e incluso algunos de sus poemas al portugués, al griego y al quechua. Son œuvre a été traduite en anglais, en italien, en français, en arabe et même certains de ses poèmes en portugais, en grec y en quechua. Por otra parte, sus experiencias y reflexiones literarias han sido recogidas por mí en el libro Vivir en poesía, semblanza de Antonio Cilloniz, distribuido por Amazon como toda su obra por Yadelka Ediciones. D'autre part, ces expériences et réflexions littéraires ont été rassemblées par moi dans le livre Vivre en poésie, semblance d'Antonio Cilloniz, distribué par Amazon comme tout l'ensemble de son œuvre par Yadelka Edición. Fue con motivo de su participación en el Festival Poético de Rabat de 2004 cuando traduje al francés varios de sus poemas. Los comentarios al respecto, indicando lo acertado de la traducción y el óptimo resultado en cuanto a la musicalidad y ritmo de la lengua francesa, me animó a traducir el poemario que recoge la desgarradora experiencia personal del exilio exterior e interior, donde la tierra toca cielo, que es el horizonte, en edición bilingüe. Años más tarde, ya jubilada y con más tiempo, intenté la proeza de realizar una antología en francés, pues dada su vastísima obra, era impensable traducirla entera. C'est lors de sa participation au Festival poétique de Rabat en 2004 que j'ai traduit en français plusieurs de ses poèmes. Les commentaires positifs sur la justesse de la traduction et les résultats optimaux en termes de musicalité et de rythme de la langue française m'ont encouragé à traduire le recueil de poèmes qui relate l'expérience personnelle déchirante de l'exil intérieur et extérieur où la terre touche ciel, sans article défini, qui est l'horizon, en édition bilingue. Quelques années plus tard, déjà à la retraite, disposant de plus de temps, j'ai entrepris la prouesse de réaliser une anthologie en français, car traduire l'intégralité de son vaste œuvre était impensable. He utilizado el término proeza, pero servirían igualmente el de reto o desafío, défi, porque traducir poesía a otra lengua, además de una tarea fascinante, es algo extremadamente difícil. J'ai utilisé le terme de prouesse, mais le mot défi ou challenge conviendrait tout aussi bien, car traduire de la poésie dans une autre langue est en plus d'être une tâche fascinante, extrémement difficile. Contaba con la ventaja de tener al autor en casa para aclarar dudas y connotaciones e incluso hacerle decidir entre dos opciones. Por ejemplo, cuando en francés era imposible representar en una palabra los dos matices posibles en español. Sin embargo, era consciente también de que necesitaría del consejo de una persona nativa para ultimar el proyecto. La casualidad en este caso se puso de mi parte, dado que tuve la gran suerte de conocer a Mari Carmen, nacida en Córcega, la isla de la belleza. J'avais l'avantage d'avoir l'auteur à la maison pour éclaircir les doutes et les connotations, voire même pour le faire choisir entre deux options. Par exemple, lorsque le français ne permettait pas de représenter en un seul mot les deux nuances possibles en espagnol. J'étais toutefois consciente que j'aurais besoin des conseils d'une personne native pour mettre au point le projet. Le hasard a joué en ma faveur dans ce cas, car j'ai eu la grande chance de rencontrer Mari Carmen, née en Corse, l'île de Beauté. Recuerdo perfectamente la tarde en que le planteé el proyecto. Se trataba de supervisar la traducción realizada por mí. ¿Traducir poesía? Mon Dieu, eso es muy difícil. Sin compromiso, le dije, yo te mando un par de poemas ya traducidos y me dices. Je me souviens parfaitement de l'après-midi où je lui ai proposé le projet. Il s'agissait de superviser la traduction que j'avais réalisée. Traduire de la poésie, mon Dieu, c'est très difficile. Son engagement, je lui ai dit, je t'enverrai quelques poèmes déjà traduits, tu me diras. Les leo ahora con su permiso el texto que me remitió esa misma tarde, el 22 de mayo del 2022. Je vous lis maintenant avec sa permission les textes qu'elle m'a envoyés ce même après-midi, le 22 mai 2022.
Recibido. He escuchado la recitación del Danubio Rojo. He tenido escalofríos. También me he centrado en la traducción y me quito el sombrero ante ti. Solo hay algunas pequeñas cosas que te comentaré en el drive que voy a compartir contigo. Los temas tratados en los poemas de Antonio me son familiares porque los abordamos en clase en el marco de los programas de lengua y civilización a un nivel más modesto. Así que hoy he tenido la impresión de enriquecerme mucho más que con los preparativos del viaje de mi hijo. Buenas noches. Y ahí comenzó nuestra aventura y nuestra amistad. Recuerdo que cuando acabó el verano y Mari Carmen se incorporó a su trabajo, echábamos de menos esas tardes poéticas en las que la traducción literalmente nos absorbía por completo y a veces nos volvía locas. Et c'est ainsi que notre aventure et notre amitié ont commencé. Je me souviens que lorsque l'été a pris fin et que Marie-Carmen a repris son travail, nous regrettions ces après-midi poétiques où la tradition nous absorbait littéralement et parfois nous rendait folles. Aunque Yves Bonnefoy respondió rotundamente que era imposible traducir un poema, yo creo que de no intentarlo no habríamos podido disfrutar con la poesía sublime de tantos poetas imprescindibles. Même si Yves Bonnefoy a répondu catégoriquement qu'il était impossible de traduire un poème, je pense que sans essayer, nous n'aurions pas pu apprécier et profiter de la sublime poésie de tant de poètes essentiels. Muy diversas voces sugieren la necesaria recreación del traductor o su intervención estilística. Estoy de acuerdo porque las limitaciones de la lengua exigen reformulaciones, pero en todo caso lo que sí considero cierto es la necesidad de amar la poesía y tener una sensibilidad especial a la hora de confrontar el poema original. A no tratarse de un mero texto técnico o prosaico, es imprescindible conocer profundamente a través de largas y reflexivas lecturas al poeta a quien vas a traducir. De nombreuses voix suggèrent la nécessaire constitution du traducteur ou son intervention stylistique. Je suis d'accord, car les limitations de la langue exigent des reformulations. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est la nécessité d'aimer la poésie et d'avoir une sensibilité particulière lors de la confrontation avec le poème original. Il ne s'agit pas simplement d'un texte technique ou prosaïque. Il est essentiel de connaître profondément le poète que vous allez traduire a travers de longues et réfléchies lectures. Me gustaría ahora trasladarles cómo ha sido el proceso, fascinante y muy largo, porque no se trata de una traducción literal de un texto técnico. Hay muchas lecturas previas y posteriores revisiones, consultas a diversas fuentes en todos los soportes y en ocasiones la resolución de una duda puede llevar días incluso, porque aunque la consideres ya resuelta, sigues interiormente trabajando la idea y a veces hasta semanas después realizas cambios en los que ya dabas por terminado y perfecto. Parafraseando a Paul Valéry, la traducción no se acaba, se abandona. J'aimerais maintenant vous expliquer comment le processus s'est déroulé. Fascinant et très long, car il ne s'agit pas d'une simple traduction littérale d'un texte technique. Il y a de nombreuses lectures préliminaires, des révisions ultérieures, des consultations de diverses sources sur tous les supports et parfois la résolution d'un doute peut prendre des jours, voire des semaines. Même si vous pensez l'avoir résolu, vous continuez à travailler l'idée intérieurement et parfois vous apportez des modifications à ce que vous pensiez déjà terminé et parfait. Pour paraphraser Paul Valéry, la traduction ne se termine pas, elle est abandonnée. Al traductor de un poema se le impone un compromiso entre la fidelidad al texto, que no es exacta, y la búsqueda del efecto estético. No es fácil, ce n'est pas du tout facile. Las dificultades con las que nos hemos encontrado han sido abundantes y muy diversas. Gramaticales, sintácticas, culturales, léxicas, retóricas y pragmáticas.
Hay amplios y numerosos estudios detallados sobre el tema y por ello solo pretendemos presentar ahora algunos ejemplos concretos a modo de ilustración, porque lo interesante es poder escuchar al poeta y presentaros la versión en francés de su poesía. Les difficultés auxquelles nous avons été confrontés ont été nombreuses et variées, grammaticales, syntaxiques, culturelles, lexicales, rhétoriques et pragmatiques. Il existe de nombreuses études détaillées sur le sujet, c'est pourquoi nous nous contenterons de présenter quelques exemples concrets à titre d'illustration. L'essentiel est de pouvoir écouter le poète, de vous présenter la version en français de sa poésie. Al margen de los problemas léxico-semánticos, los peruanismos, cachacos, zambos, las expresiones idiomáticas o las referencias históricas y culturales, recuerdo por ejemplo el poema en el que Antonio utilizaba los términos de la tauromaquia, o algo tan simple como la palabra pollo con Y, que en francés es banc de pierre, banco de piedra, 3 palabras. Destacaríamos la temporalidad y el aspecto verbales muy distintos en ambas lenguas, y también el caso del imperfecto de subjuntivo en desuso en francés, o la utilización que hemos hecho en ocasiones de la voz pasiva, que se emplea con mayor frecuencia en francés que en castellano. En effet, en dehors des problèmes lexico-sémantiques, des péruanismes comme cachacos, sambo, des expressions idiomatiques, des références historiques et culturelles. Je me souviens par exemple du poème dans lequel Antonio utilisait des termes de la tauromachie, ou même quelque chose d'aussi simple que le mot pollo, avec un Y, qui signifie banc de pierre en français, soit 3 mots. Nous soulignerions les différences temporelles et verbales très distantes entre les 2 langues. Par exemple, l'utilisation de l'imparfait disjonctif qui est en désuétude en français, tandis que nous avons parfois recours à la voix passive qui est plus fréquemment utilisée en français qu'en español. Asimismo, cuando el poeta utiliza expresamente el pronombre personal sujeto, para dar mayor énfasis, se ha de utilizar en francés el pronombre tónico para reforzar así el pronombre personal sujeto que ya siempre debe figurar, lo que conlleva introducir una palabra más en el verso, como ocurre también en el caso de la traducción de las oraciones negativas, ya que en francés la negación se compone generalmente de 2 términos. De même, lorsque le poète utilise expressément le pronom personnel sujet pour plus d'emphase, en français on doit utiliser le pronom tonique pour renforcer le pronom personnel sujet qui doit toujours figurer. Cela implique d'introduire un mot supplémentaire dans le verbe, comme c'est également le cas lors de la tradition des phrases négatives, car en français, la négation est généralement composée de 2 termes. Destacamos igualmente por su dificultad los encabalgamientos, un verso acabado en castellano por a nadie más y seguido por de lo que vende, más de lo que vende, así como versos que juegan con los sonidos y no con la semántica, o que resultan demasiado largos en la traducción al francés, rompiendo el ritmo del poema, y que exigen buscar otras alternativas. El caso de 2 adverbios de modo juntos, que en francés obligatoriamente tienen que acabar en ment, lo que destroza la musicalidad del poema original, y por supuesto la consabida y necesaria obligación, como ya hemos dicho, de explicitar en francés el pronombre personal sujeto, que impide por lo tanto la ambigüedad que busca el autor. En castellano, por ejemplo, no se sabe si es primera o tercera persona de singular cuando usamos la forma verbal estaba, yo estaba, él estaba, ella estaba. Ambigüedad muy frecuente en Antonio, que también sucede con adjetivos, sustantivos, verbos o frases con doble sentido en el castellano e imposibles de traducir en un solo vocablo en francés. Nous soulignons également les difficultés liées au enjambement, un verbe terminant par la personne de plus et suivi de ce qui va, ainsi que les verbes qui jouent avec les sonorités plutôt qu'avec la sémantique. Parfois, la tradition devient trop longue en français, brisant les rythmes du poème et exigeant la recherche d'alternatives. C'est le cas, par exemple, lorsque 2 adverbes de manière sont juxtaposés, et en français, ils doivent obligatoirement se terminer par -ment, ce qui peut altérer la musicalité du poème original. De plus, il est nécessaire d'expliciter en français le pronom personnel sujet, ce qui élimine l'ambiguïté recherchée par l'auteur.
En espagnol, par exemple, lorsque nous utilisons la forme verbale estaba, on ne sait pas s'il s'agit de la première ou de la troisième personne. Cette ambiguïté est fréquente chez Antonio et se produit également avec les adjectifs, les noms, les verbes ou les phrases à double sens en espagnol, imposibles à traduire en un seul mot en français. No olvidamos tampoco las anáforas, la repetición de una o varias palabras al principio de una serie de versos, los hipérbatos, la alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras en el texto original. Por ejemplo, no es lo mismo decir eterna es la vida, con el atributo delante y el sujeto detrás, que la vida es eterna. Frase mucho menos enfática. Nous n'oublions pas non plus les anaphores, répétition d'un ou de plusieurs mots début d'une série de vers, et les hyperbates, altération de l'ordre syntaxique qui est considéré comme habituel et logique des mots dans les textes originaux. En effet, il ne s'agit pas simplement de dire éternel est la vie, avec l'attribut devant et le sujet à la fin, mais plutôt de choisir entre éternel est la vie et la vie est éternelle. Cette dernière phrase est évidemment beaucoup moins enfática. Igualmente hemos tenido que abordar la recreación de figuras metafóricas, la metonimia, el tú impersonal tan utilizado en nuestra lengua. La poesía de Antonio se caracteriza además por emplear un tono coloquial o conversacional. La nominalización realizada en el caso de matizar varios infinitivos del texto original, así como también trasladar el sarcasmo o ironía, muy característico también en la poesía de Antonio Cillónez. Poesía definida por los académicos como singular, en opinión de la catedrática de la Universidad de Alicante, Eva Valero, y atípica, por el catedrático de la Universidad de Siena, Antonio Melis, dentro del panorama de la poesía contemporánea, y yo añadiría que especialmente rica en los temas y registros utilizados extremadamente variados. De même, nous avons dû aborder la récréation de figures métaphoriques, la métonymie, substitution d'un terme par un autre terme associé, le tu générique, largement utilisé dans notre langue. La poésie d'Antonio se caractérise également par un ton familier et ou conversationnel, la nominalisation réalisée pour préciser plusieurs infinitifs du texte original, ainsi que la transmission du sarcasme ou de l'ironie, très caractéristique également dans la poésie de Cillónez. Cette poésie est définie par les universitaires comme singulière, selon l'avis de la professeure de l'Université d'Alicante, Eva Valero, et atypique, selon le professeur de l'Université de Sienne, Antonio Melis, dans le panorama de la poésie contemporaine. J'ajouterai qu'elle est particulièrement riche en thèmes et en registres extremadamente variés. Por eso he tratado de escoger para esta antología un amplio abanico de poemas que recoja los múltiples yoes líricos empleados y muestren la inmensa temática que aborda Antonio en su poesía. Desde poemas intimistas y sensoriales, a sociales, de denuncia, recuerdos personales, familiares y vivencias, la experiencia del exilio, eróticos, humanos, filosóficos, sobre la naturaleza, históricos, acontecimientos actuales, todos ellos tratados desde una perspectiva innovadora y original, porque Antonio juega hasta con la forma del poema, incluso cambia el orden de las letras en ocasiones, como veremos después. C'est pourquoi j'ai choisi pour cette anthologie un large éventail de poèmes qui rassemblent les multiples mots lyriques utilisés et qui illustrent l'immense thématique abordée par Antonio dans sa poésie. Depuis les poèmes intimistes et sensoriels jusqu'aux poèmes sociaux, engagés, des souvenirs familiaux, des expériences, en passant par l'expérience de l'exil, les poèmes érotiques, humains, philosophiques, sur la nature, historique et les événements actuels, tous sont traités d'une manière innovante et originale. Antonio joue même avec la forme du poème, changeant parfois l'ordre des lettres, como nous le verrons plus tard. El crítico peruano Antonio Cornejo Polar observa que, curiosamente, sin pertenecer a ningún grupo, la poesía de Cillónez resuelve el enfrentamiento que había en el Perú entre poesía pura y social al realizar una amalgama que incluye también recursos de la vanguardia, coincidiendo en ello con la catedrática de la Universidad de La Laguna, Belén Castro. Le critique péruvien Antonio Cornejo Polar observe que, curieusement,
sans appartenir à aucun groupe, la poésie de Filloni résout l'affrontement qui existe au Pérou entre la poésie pure et sociale en réalisant un amalgame qui inclut également des ressources de l'avant-garde, coïncidant en cela avec la profesora de la Universidad de La Laguna, Belén Castro. En definitiva, hemos intentado en esta antología transmitir en francés el sentido original de cada poema, sin perder sus cualidades poéticas y métricas, como son el ritmo, la emoción, la intensidad y el tono que Antonio ha utilizado, mostrando de manera latente la evolución de su estilo desde 1965 hasta nuestros días, y en palabras de la catedrática Eva Valero, su compromiso con la humanidad y su expresión a través de la palabra poética. Enfin, nous avons essayé dans cette anthologie de transmettre en français le son original de chaque poème, sans perdre ses qualités poétiques et métriques comme le rythme, l'émotion, l'intensité et les tons qu'Antonio a utilisés, montrant de manière latente l'évolution de son style depuis 1965 jusqu'à nos jours, et en les mots de la professeure Eva Valero, son engagement envers l'humanité et son expression à travers la parole poétique. Veamos ahora algunos de los ejemplos de todo lo expuesto. Voyons maintenant quelques exemples de ce qui précède. Del poemario Verso vulgar, vulgar del vulgo, del pueblo, la gente, el famoso, un trocito del famoso poema Palabra Amada. Claramente, esto es un poema más. Si no lo ven claramente, será porque jamás me siento en un escritorio iluminado con tal de no pagar las musas, ni de verle a nadie más de lo que vende. En esta estrofa nos encontramos con tres dificultades, porque el autor ha escogido la forma verbal me siento, común a los verbos sentarse y sentirse. Pero en francés la primera persona de dichos verbos es muy distinta. Lo mismo sucede con el adjetivo iluminado. Estoy iluminado por la inspiración, pero también puede ser estoy iluminado, alumbrado por una luz. Y además el encabalgamiento final, que en francés no funciona, porque ni de verle a nadie más de lo que vende. Del mismo poemario, el poema Historia Natural del Poema, un trocito, tardé en escribir estos poquísimos versos el mismo tiempo que emplearan los obreros en levantar la plaza que hay ante mi casa. Levantar la plaza, construirla, tiene también el sentido de sublevar al pueblo. Este poema fue escrito durante la censura franquista. Ce poème a été écrit pendant la censure sous Franco. Soulever la place, le gens. Del poemario, después de caminar cierto tiempo hacia el este, Tratado del Espanto. Sufrimos pánico, inventamos ídolos para cada miedo, 7 brujos con 13 pitonisas, más 24 sumos sacerdotes, entre 36 príncipes tras 48 reyes y 100 papas, todos infundiéndonos horror para mantener vivos a sus dioses. A base de malos manejos y amenazas, gozaron de prestigio entre los hombres, niños y mujeres. El tiempo verbal empleado por el autor sirve en español tanto para el presente como para el pasado. Sufrimos, ahora o hace tiempo. Inventamos, ahora o hace tiempo, en el pasado. Característica muy propia del poeta a lo largo de toda su obra, el doble sentido, buscando así la ambigüedad. En francés, el presente y el pasado son muy, muy diferentes como formas verbales. Aquí hemos escogido el pasado. Nous sommes entrés, nous avons inventé.
del poemario Fardo funerario, Rituales de iniciación. Al norte, allá arriba, en la región celeste, entre noches que se alzan sobre bosques de humanos y desolaciones de ballenas varando entre los trópicos, allá lejos, muy lejos, se hundió la nave en medio de la mar oceana. Aquí el poeta veis cómo juega con la forma del poema, alejando el muy lejos. Entonces subí a la colina donde el sol sale al canto del gallo aussi rebilt. Cuesta, porque hay que leer la palabra de derecha a izquierda para que nos dé celtibérico. Celtibérico. Entonces subí a la colina donde el sol sale al canto del gallo aussi rebilt, mientras las abejas despertaban los nenúfares. De una noche en el caballo de Troya, del largo poema, bellísimo poema Arcano Mundo, ya los tiempos de la fama han vuelto la cara hacia la bruma del Olimpo, solo el almendro blanco de flores florece en las faldas de las colinas. Ya los tiempos de la fama han vuelto, ya los tiempos de la fama han vuelto la cara, puede ser ambas cosas. El poeta ha utilizado el verbo volver, que permite el camelgamiento, pero en francés no es posible, teníamos que escoger. Del poemario Contra la condena de las flores, frutos del mismo árbol. Enterramos a los abuelos en esta tierra dura y seca que con sus huesos ellos roturaron, para que fuera aún más nuestra dentro, y sin embargo el campo era de trigo y de maíz sembrado por nuestras propias manos para cosechas siempre ajenas. Aquí de nuevo hay que escoger entre el presente y el pasado, porque enterramos en castellano sirve para los dos tiempos verbales y en francés no. Y fuera es una forma verbal, pero también se opone a dentro, que utiliza él posteriormente, dentro. Lo mismo que era es una forma verbal, pero también es la era donde se trillan las mieses. Esto lo hemos resuelto con una nota de traducción. Del poemario Una segunda vida, espíritu de la escritura. Para que vaya conversando con mi propia soledad, mi inspiración me dicta mientras yo respiro cada poema nuevo, de cuya inspiración después dependerán sus formas. Aquí veis que la traducción cambia el aspecto verbal del primer verso y el orden de los dos últimos versos. La traduction change l'aspect verbal du premier vers et l'ordre des deux derniers vers. Del poemario Mientras el río corre, aquí, bueno, no lo he puesto en rojo, disculpad, espero que se vea bien. Aquí hemos preferido poner los adverbios al final, ahí y aquí, los hemos puesto al final para preservar la eufonía. Todo está muerto ahora, como todo este ruido tan luctuoso y fúnebre que ahí se apaga y aquí aparece. Debido a las diversas matizaciones semánticas del ya, su uso en castellano es muy frecuente y al traducirlo en francés según su significado contextual, pues se modifica el ritmo del verso. En lugar de un tiempo métrico en francés, pueden ser más los tiempos métricos. En raison de diverses nuances sémantiques du ya,
Son usage en espagnol est fréquent et sa traduction en français, selon sa signification contextuelle, modifie le rythme du vers. Au lieu d'un temps métrique, en français peuvent être plus. Tras cada página leída o ya olvidada, ni veo ya tu sombra que de mí se aleja, y en cuanto dejo de gritar al violador, al asesino o ya al ladrón, dormida siempre en una cuna de agua sobre sueños, ya sea como anhelo o bien como letargo. Y nada ya me hará sufrir ahora jamás por algo nunca más, después de haber sentido tanto todo. Como observan, tenemos U, que se soit. Aquí hemos puesto el jamás, nunca más, plus, jamais, désormais. Ya viene la muerte a quedarse entre nosotros. Y ya después sobrevolando el este del Pacífico, ya cada vez tan cerca, ya monten bayonetas. Del poemario Donde la tierra toca cielo, recordamos que es el horizonte, de continuación del destierro, las llaves de la casa a la que nunca volvería, a cuando varias veces se cambiara después la cerradura, las llevaba en el bolsillo del traje que serviría de mortaja. En español, la presencia del pronombre personal delante de la forma conjugada no es obligatoria. En la versión original, el tema del poema es ambiguo, ya que la forma verbal es la misma para la primera y la tercera persona del singular. Aquí no es posible, hemos tenido que escoger, hemos escogido la primera persona. De ciertas destrezas ignoradas por los monos, lo que es del César. Como también se mencionó la paz, lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos. Sin embargo, no tenía ataúd. Lo enterraron bajo un manto de hierbas, sin embargo, estaba desnudo. Lo enterraron cerca de una mina de cobre, sin embargo, en su cuerpo había plomo. Hemos optado por la voz pasiva para la traducción del primer verso. Nous avons opté pour la voix passive pour la traduction du premier vers. De entrada al otro mundo, del poema Chacales del Sistema, la fuerza y la fiereza descargada sorda ciegamente en el cráneo senil de la demencia, el latigazo por la espalda de labriegos encorvados en sus faenas absortos, sus esposas hasta el dolor inofensivo de afligidas muñecas hacendosas soportando encallecidas palmas de maltrechos dedos torturados. En francés los dos adverbios deben acabar en ment. Nosotros en castellano sí podemos decir sorda y ciegamente, pero en francés sourdement, aveuglement. Y hemos tenido que cambiar el orden, si os fijáis, de los dos últimos versos. De afligidas muñecas hacendosas soportando encallecidas palmas de maltrechos dedos torturados, hemos cambiado. O doigt maltraité, torturé, hemos cambiado. De los humildes, de los tullidos, de los inválidos, de los menesterosos, en su modesto menester. Menesterosos, menester. En francés tampoco funciona. En France, les poètes jouent avec menesterosos et menester, mais ça ne marche pas en français. Del poema, el poemario Aires de familia, la muerte también llamó a su puerta,
En esa misma esquina, donde el ómnibus del colegio nos dejaba o recogía, no hay nadie despidiéndome o esperándome. Aquí la construcción verbal es muy diferente en francés. La construcción verbal es très différente en francés. Hemos utilizado el infinitivo, no utilicé l'infinitif. Y he aquí, ya estoy terminando, pues un clarísimo ejemplo de la recreación a la hora de traducir poesía a otra lengua, muy, muy diferente. Voilà un clair exemple de la reconstitution lors de la traducción de la poesía dans une autre langue. ¿Parécete vivir esta manera de irte así, muriendo poco a poco sin yo saberlo? Para terminar, el último ejemplo de Tríptico de las Furias, quedaos aquí, velad conmigo. La estoy viendo elevar el polvo de sus huesos a nuestros pies, alzado en nuestros propios pasos ante nuestros mismos ojos hasta tenerlo entre los dedos. Dado que la palabra polvo en francés es una palabra femenina, hay que especificar que se trata del polvo y no de la mujer. Puisque la poussière en français est un mot féminin, il faut préciser qu'il s'agit de la poussière et non de la femme. Y cedo ahora la palabra a Mari Carmen González, que seguro que tiene mucho que aportar o corregirme. Je donne maintenant la parole à Madame González, qui a certainement beaucoup à apporter ou à me corriger. Merci. Gracias. Para retomar lo que ha expuesto Mamen, diré que hemos superado el desafío con éxito. Prueba de ello es esta magnífica antología bilingüe de la que estamos, digámoslo, con toda modestia, muy orgullosos. Es el resultado de un trabajo colectivo, ambicioso y riguroso. Antonio, por supuesto, aportó la materia prima, su poesía reconocida por varios premios importantes. Mamen inicialmente la tradujo y luego la hemos estado revisando juntas. Así he podido apreciar el impecable trabajo de Mamen y quería felicitarla por su dominio del bello idioma francés, que a menudo es maltratado hoy en día. También quería resaltar el uso de herramientas para la traducción, los tradicionales diccionarios, los manuales de gramática, que a menudo son reemplazados a la ligera por herramientas digitales como los traductores en línea. En total, hemos traducido unos 200 poemas, lo que implica muchas dudas, verificaciones intensas, insatisfacciones pasajeras y finalmente soluciones aceptables. Alguna vez nos hemos permitido una o demasiadas licencias poéticas nosotras también. Algunas de las 200 tardes, y no es una hipérbole, en la que nos juntábamos, nos dábamos ánimo. Vamos, solo queda uno y terminamos. No va a ser largo, es un poema cortito. Un buen rato después, todavía seguíamos allí. Me chirría, así no se dice, no, lo rumiaré. Bueno, vamos a preguntarle a Antonio. Antonio, aquí quisiste decir esto y también lo otro, ¿verdad? Y Antonio respondía, sí, claro, ambas cosas, pero también otra más. Ni siquiera habíamos pensado en esa. Pues vamos listas si le pedimos a una máquina, a ChatGPT, que nos traduzca todas esas sutiles figuras de estilo. En resumen y para terminar, haber participado en este proyecto me ha proporcionado una experiencia estimulante y en el aspecto humano esta colaboración ha permitido fortalecer los lazos de amistad que ahora nos unen a los tres. Pour reprendre les mots de Paco Ibáñez, qui traduisait lui-même à Rafael Alberti et disait « Pour les Français,
à galopar au grand galop. Je vais aller vite pour en venir au plus vite à la lecture des poèmes, puisque c'est ce que vous attendez. Donc bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de remercier l'Université d'Alicante, la Maison de France et les personnes ici présentes. Pour rebondir sur ce qu'a exposé Mamen, je dirais que nous avons relevé le défi avec succès. La preuve en est cette magnifique anthologie bilingue dont nous sommes, disons-le, avec modestie ou pas, très fiers. Elle est le résultat d'un travail collectif ambitieux et rigoureux. Antonio, bien évidemment, a apporté la matière première. Sa poésie de qualité reconnue par plusieurs prix prestigieux. Mamen l'a traduite dans un premier temps et ensuite nous l'avons révisée ensemble. J'ai pu ainsi apprécier le travail impeccable fourni par Mamen et je tenais à la féliciter pour sa maîtrise de notre belle langue française, trop souvent maltraitée de nos jours. Je voulais aussi valoriser l'utilisation des outils traditionnels de traduction, comme les dictionnaires, les précis de grammaire, trop souvent remplacés à la légère par des outils digitaux comme les traducteurs en ligne. Au total, nous avons traduit environ 200 poèmes, ce qui a fait autant de doutes, de vérifications intenses, d'insatisfactions passagères et enfin de solutions acceptables avec, confessons-le, quelques licences poétiques. Certains de ces 200 après-midi que nous avons partagés, on se donnait du courage. Allez, il n'en reste plus qu'un pour finir aujourd'hui. Ça ne va plus être long. C'est un poème très court. Un bon moment après, on était encore là. Non, non, je ne suis pas convaincue. Ça ne se dit pas, ça ne se comprend pas. Encore qu'en poésie, tout est possible. J'en perds mon latin. J'y réfléchirai à tête reposée. On va demander à Antonio. Antonio, ici tu as bien voulu dire ceci, mais aussi cela, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, mais aussi autre chose encore. À celle-là, on n'y avait pas pensé. Allez donc demander à une machine, à ChatGPT, de vous traduire toutes ces syllabes et autres subtiles figures de style. Les traducteurs ont encore de beaux jours devant eux avant de se faire remplacer par les machines. En bref, et pour finir, avoir participé à ce projet m'a apporté une expérience stimulante et prenante. Et côté humain, cette collaboration a permis de renforcer les liens d'amitié qui nous unissent désormais tous les trois. Merci. Y antes de pasar al recital bilingüe, damos la palabra al poeta. Avant de passer au recital bilingue, nous donnons la parole au poète. Buenas tardes, o noches más bien. Mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia, a la Universidad de Alicante y a la Maison de France que han hecho posible este acto. Para que vean lo que han dicho, ¿puedes poner chacales? Ve retrocediendo. No, ya te pasaste. Ya te pasaste. Chacales. Sí, ¿te has pasado ya? Ah, perdón. Pues miren, ahí eran los de sorda ciegamente, maltrechos dedos, torturados. Pero sus esposas, que son muñecas, pero también sus esposas en las muñecas. Y eso no está subrayado en rojo. Lo retomaremos. Siempre hay dificultades. Todos estos trucos me los dio el haber empezado a escribir poesía seria, porque yo desde Lima en el año 58 ya leía y hacía poesía, pero creía yo que eso era poesía. Ya a partir del año 61, sufriendo la dictadura, aprendí que había que hacer trampas para colar la censura. De ahí viene todo este tema de doble sentido. No, yo he querido decir esto. Bueno, empezamos con el poema familiar del libro Aires de Familia, como dice su nombre. La muerte también llamó a su puerta.
Este poema está hecho a Laia, que a mí me crió, me enseñó a leer, me enseñó a escribir. Era mi segunda madre. Yo casi la veía más a ella, estaba más con ella que con mi propia madre biológica. Porque, aunque me vean así, yo pertenecía a una familia oligárquica del Perú, por ambas partes, por parte de mi padre y por parte de mi madre. Entonces ellos estaban pues en sus mundos oligárquicos y yo en lo doméstico estaba con el Aya. Y le hice este poema cuando falleció. Veremos si puedo acabarlo porque en Soria, que lo recité, pues tuve que interrumpirlo. La muerte también llamó a su puerta. En esa misma esquina, donde el ómnibus del colegio nos dejaba o recogía, no hay nadie despidiéndome o esperándome, interrumpiendo el tiempo de hacer nuestros deberes. Ninguna voz nos llama a merendar y al terminar la ducha diaria, nadie me seca la cabeza con la toalla o mira detrás de mis orejas. Nadie me viste ni tampoco ya me peina. Nadie me anuda la corbata. Nadie sube a velar mis sueños ni me arropa en la cama para que nada me despierte. Nadie me coge de la mano para que escriba por primera vez estas mismas palabras. Nada de esto sería extraordinario si yo tan solo hubiese sido un hijo suyo, pero ahora, sin yo saberlo, está ahí agonizando y yo no estaré allí a la salida de ese gran colegio que es la vida para llevarla ya al gran hogar de los primeros padres. Mi propia vida fue su meta, el viaje ha sido en sí el destino suyo. Les 3 poèmes suivants abordent le thème de la famille. La mort aussi frappa à sa porte. Ce poème traite de la mort de la nourrice, la gouvernante qui s'est occupée du poète depuis sa naissance et qu'il appelait Mamita. Elle fut une seconde mère pour lui. Dans ce coin de rue même, où le bus de l'école nous déposait ou ramassait, il n'y a personne pour me dire au revoir ou m'attendre, interrompant le temps de faire nos devoirs. Aucune voix ne nous appelle pour goûter, et après la douche quotidienne, personne ne me sèche la tête avec la serviette ou regarde derrière mes oreilles. Personne ne m'habille ni ne me coiffe non plus. Personne ne noue ma cravate. Personne ne monte pour veiller mes rêves, ni ne me borde dans mon lit pour que rien ne me réveille. Personne ne me prend par la main pour que j'écrive pour la première fois ces mêmes mots. Rien de tout cela ne serait extraordinaire si j'avais justement été son fils. Mais maintenant, à mon insu, elle agonise. Et je ne serai pas là, à la sortie de cette grande école qu'est la vie, pour l'emmener là-bas, dans la grande maison des premiers parents. Ma propre vie était son but, le voyage lui-même a été son destin. Del mismo poemario Aires de Familia, un poema titulado Soledad y Lejanía, que lo hice a la muerte de mi hermano, que vivía en Trujillo, pero Trujillo del Perú, y que sin yo saberlo sufrió una larga enfermedad de la cual falleció. Estos son los gajes de vivir aquí con la familia lejos. Subí a lo alto de la montaña, repleto de una gran nostalgia tuya, porque quería al menos divisar tu casa, pero desde ahí solo se atisbaba el mar. Entonces miro al sol del atardecer sabiendo que en el amanecer aún también tú lo estarás mirando. Él es entre nosotros como un ágil mensajero, como el espejo puesto en una esquina o las antenas de las cumbres de los cerros, que a través de él cada uno de los dos nos vemos, siempre a solas del otro. ¿Y quién diría que de pie ante el viento ahora no te estoy contemplando vivamente en mi recuerdo? Mas cuando el sol se pone, da igual cerrar los párpados que esperar a que las pupilas se dilaten a fin de que mis ojos se adentren en la noche para ver
la misma oscuridad que desde lejos podría contemplar mi propio hermano. Le poème Solitude et éloignement traite du frère du poème qui vivait à Trujillo, au Pérou. Antonio ignorait que ce dernier était atteint d'une longue maladie qui finalement l'emporta. Le poème appartient également au recueil Air de famille. J'ai grimpé au sommet de la montagne, rempli d'une grande nostalgie de toi, parce que je voulais au moins entrevoir ta maison, mais de là, on n'apercevait que la mer. Alors, je regarde le soleil du crépuscule, sachant qu'à l'aube encore, toi aussi tu le regarderas. Il est entre nous comme un messager agile, comme le miroir placé dans un coin ou les antennes sur les sommets des collines. Et à travers lui, chacun de nous se voit toujours seul sans l'autre. Et qui dirait que debout face au vent maintenant, je ne te contemple pas vivement dans mon souvenir. Mais quand le soleil se couche, peu importe qu'on ferme les paupières ou qu'on attende que les pupilles se dilatent pour que mes yeux pénètrent dans la nuit, pour voir la même obscurité que de loin mon propre frère pourrait contempler. El poema 12 de Probablemente es improbable. Este título también es muy mío, porque probablemente es quizá, pero también que se puede probar. Lo mismo que improbable. Aquí este poema es de mis padres. Dice así: ahora veo el mundo con los mismos ojos que de niño yo, solo que entonces lo veía todo mucho más confiado y muchísimo más grande al lado mío. Detrás, los pasos de mi padre bien seguros, y a mi costado, la mano siempre de mi madre, llevándome urgentemente hacia el futuro. Le poème 12 appartient au recueil Probablement est improbable. Maintenant, je vois le monde avec les mêmes yeux que quand j'étais enfant, moi. Sauf qu'à l'époque, je voyais tout beaucoup plus confiant et beaucoup plus grand à côté de moi. Derrière, les pas de mon père, bien sûr. Et près de moi, toujours la main de ma mère, m'emmenant urgemment vers le futur. Ética poética, del libro Huellas de la mano en la escritura. Acorralado, siento la soledad de un preso, a duras penas condenado a ver por las rendijas de sus ojos el día pero no los años, la noche pero no los sueños, las sombras pero no los cuerpos. Y entre rejas que son mis versos, con sus mismas muñecas como esposas y grillos ambos pies, hasta soy prisionero de mis propias palabras. A veces le hablo a las paredes, incluso cuando callo, y estas 4 paredes me comprenden. Por eso yo las amo. No piensan, aunque sé que existen, y entre ellas vivo preso pero libre. Yo plasmo mi desolación en estas palabras que después tropezarán con gente en busca de consuelo, para que al menos en la soledad que plasmo con mi voz, alguien pueda sentirse acompañado más que yo de mí mismo. Éthique poétique. Le poème appartient au recueil Traces de la main sur l'écriture. Acculé, je ressens la solitude d'un prisonnier, à grand-peine condamné, à voir par les fentes de ses yeux le jour mais pas les années, la nuit mais pas les rêves, les ombres mais pas les corps. Et derrière les barreaux qui sont mes vers, avec leurs mêmes poignées comme des menottes et des fers aux 2 pieds, je suis à ce point prisonnier de mes propres mots. Parfois, je parle au mur, voire quand je me tais, et ces 4 murs me comprennent, c'est pourquoi moi, je les aime. Ils ne pensent pas même si je sais qu'ils existent, et entre eux je vis prisonnier mais libre. J'exprime ma désolation avec ces mots qui rencontreront ensuite des gens en quête de réconfort. Pour qu'au moins dans la solitude que j'exprime avec ma voix, quelqu'un puisse se sentir accompagné, plus que moi, de moi-même.
El poema La libertad de prensa del poemario Simetrías. Creían que cantaba a tiempos idos historias de extraños reinos. Pensaban que escribiría anécdotas. Jamás se me quebró la voz, nunca me temblaron los labios. Fue mi mano estremecida la que siguió el curso entrecortado de los acontecimientos. Suponían que construí un abismo de silencios y soledades para tenderme en la medida misma de mi desidia, sin comprender que toda información acerca de las 1000 formas de censura también fue censurada. Solo los hombres que son perseguidos con ahínco logran seguidores. Si ellos hubieran querido que nuestras obras perdurasen, las habrían denostado. Pero como creían haber hecho un imperio tan intemporal como la muerte, fuimos silenciados. Quien me denunció por hablar contra la tiranía, en nombre de la libertad, reclama ahora su derecho a no escuchar y seguir siendo escuchado. La liberté de la presse. Le poème appartient au recueil Symétrie. Il croyait que je chantais des temps révolus, des histoires de royaumes étranges. Il pensait que j'écrirais des anecdotes. Jamais ma voix ne s'est brisée, jamais mes lèvres n'ont tremblé. C'était la main ébranlée, celle qui a suivi le cours entrecoupé des événements. Il supposait que je construisais un abîme de silence et de solitude pour m'étendre dans la même mesure que ma négligence, sans comprendre que toute information au sujet des 1000 formes de censure a été également censurée. Seulement les hommes qui sont persécutés avec acharnement gagnent des disciples. S'ils avaient voulu que nos œuvres perdurent, ils les auraient dénigrées. Mais comme ils croyaient avoir bâti un empire aussi intemporel que la mort, nous avons été réduits au silence. Celui qui m'a dénoncé pour avoir pris la parole contre la tyrannie, au nom de la liberté, réclame maintenant son droit à ne pas écouter et à continuer à être écouté. Del poemario A ver qué hacer, el confinamiento noveno, reclusión. Esto, lógicamente, por el mismo título, habla de la pandemia, habla del confinamiento. Este poema está hecho porque yo me tuve que quedar en Alicante, ya que vivíamos en Ceuta, en un pequeño apartamento, porque ya íbamos a llegar aquí, y ella tenía que dar clases, mami tenía que seguir dando clases y me podía contagiar. Yo que tengo un solo riñón, un enfisema, etcétera, etcétera, pues era muy peligroso. Y el poema dice así: nota oscuras tu ausencia que se palpa a mi costado cada noche entre las sábanas, y en cada asiento que sigue únicamente siendo tuyo está todo tu peso que se ahonda y como un holograma ante mis ojos resurge cada vez que miro en la cámara oscura oculta en mi memoria. Tu baño y vestidor han sido clausurados y en todos los espejos solamente se refleja ahora ya una imagen solitaria que siempre pasa de perfil desde mi soledad hacia tu ausencia. Y en cada cuarto sobra demasiado silencio, sobra tanto vacío, pero falta calor, faltan tus ruidos, faltan sus ecos, falta tu aroma, falta tu voz. Y en esta oscuridad hasta falta tu sombra. Aunque hable, no hay nadie que me escuche decirte a ti que no se te oye. Y aunque mire, no hay nadie que me vea a solas contemplando solo el aire ante tus ropas que parecen estar así dispuestas ellas a seguir esperándote. Confinement 9e, réclusion. Le poème appartient au recueil Falloir faire. Pendant la pandémie, Mamen, l'épouse du poète, a dû rester à Ceuta, où elle travaillait dans un lycée. Pendant ce temps, Antonio est resté seul à Alicante, dans la maison destinée à leur retraite.
Je sens dans le noir ton absence qui se palpe à mes côtés chaque nuit entre les draps. Et sur chaque siège qui est toujours uniquement à toi, il y a tout ton poids qui s'enfonce. Et comme un hologramme devant mes yeux, ressurgit chaque fois que je regarde dans la chambre noire cachée dans ma mémoire. Ta salle de bain et ton dressing ont été fermés. Et dans tous les miroirs se reflète seulement maintenant une image solitaire qui fasse toujours de profil de ma solitude à ton absence. Et dans chaque pièce, il y a trop de silence, trop de vide, mais il manque de la chaleur. Il manque tes bruits, il manque leur écho. Il manque ton arôme, il manque ta voix. Et dans cette obscurité, il manque même ton ombre. Même si je parle, il n'y a personne qui m'écoute te dire à toi qu'on ne t'entend pas. Et même si je regarde, il n'y a personne qui me voit seul à contempler, tout seul, l'air devant tes vêtements, qui semblent être ainsi disposés, eux, à continuer à t'attendre. Este no creo que le vayan a aplaudir. Este es histórico. Lo escribí a raíz de que España reclamó el pecio hundido que se había descubierto en el Caribe, lleno de esmeraldas, oro, plata, que venía del Perú a España. A mí me pareció, pues, un poco mal que reclamase eso, ¿no? No digo que devolviese, sino que no lo reclamase. Y está escrito en el libro que se titula Victoriosos vencidos. Victoriosos vencidos. Los vencidos injustamente acaban venciendo. Y el poema se titula Contra el falso rey Midas, que tocaba todo y lo convertía en oro, pero este no, porque eso venía de América. Es fuerte el poema, ¿eh? De Portobelo rumbo a Cartagena de Indias, el galeón San José fundido, con oro, plata y esmeraldas todo, lo que el Perú mandaba, tanto al rey como a nobles y eclesiásticos del reino de Castilla. Y ahí 600 hombres perecieron. En el fondo del mar todavía descansa el pecio que en España reclaman como suyo. Saquen del fondo del Caribe cuanto les pertenece. Devuélvanlo al lugar de donde nunca hubieron de venir, el esqueleto de sus naves, los maderos podridos del galeón, la cadena y el ancla que no detuvo el barco hacia la muerte. Todo llévenlo hasta su antiguo hogar con la osamenta de 600 marineros, donde tenían que haber muerto, no ese sino otro día, no en medio de este mar de envidia, de violencia, de avaricia, sino en su propio lecho, con dignidad, sosiego, calma, y no en aquella soledad de estruendo y de bullicio atroz, sino cerca de caras y de voces conocidas. Pero dejen el oro con la plata y esmeraldas donde estaba, reclamen solamente lo que es suyo, y así tomen su miedo, su inconsciencia, su egoísmo y váyanse. Mas no el dolor, ni el sacrificio, ni el sudor de aquellos que andan en su propia tierra como asesinos de sus sueños, ladrones de sus mismos bienes, mendigos de cuanto con sus manos han sembrado, de cuanto con sus brazos defendieron, de cuanto ante su sombra fueron despojados. Contre le faux roi Midas. Le poème est tiré du recueil Victorieux vaincus. De Portobelo à destination de Carthagène des Indes, le galion San José fut coulé, avec de l'or, de l'argent et des émeraudes. Tout ce que le Pérou envoyait tant aux nobles qu'aux ecclésiastiques du royaume de Castille. Et là, 600 hommes périrent. Au fond de la mer repose encore l'épave qu'en Espagne ils revendiquent comme la leur. Extrayez du fond des Caraïbes tout ce qui vous appartient. Remettez-le à l'endroit d'où vous n'auriez jamais dû venir. Le squelette de vos navires, les bois pourris du galion,
la chaîne et l'ancre qui n'a pas arrêté le navire vers la mort, ramenez tout dans votre ancienne maison, avec l'ossature de 600 marins, où ils auraient dû mourir, pas ce jour-là, mais un autre, non au milieu de cette mer d'envie, de violence, d'avarice, mais sur leur propre lit, avec dignité, quiétude, calme, et pas dans cette solitude de vacarme et d'agitation atroce, mais proche des visages et des voix connues. Mais laissez l'or, avec l'argent et les émeraudes où il était. Ne réclamez que ce qui est à vous, et donc prenez votre peur, votre inconscience, votre égoïsme, et partez, mais pas la douleur, le sacrifice ou la sueur de ceux qui marchent sur leur propre terre, comme des meurtriers de leurs rêves, voleurs de leurs biens, mendiants de ce qu'ils ont semé de leurs mains, de ce qu'ils ont défendu de leurs bras, de tout ce dont ils ont été dépouillés devant leur ombre. Del poemario Usina de Dolor, o sea, Fábrica de Dolor. Son poemas solidarios, son poemas existenciales. El poema 18, que trata de la solidaridad. Con la paciencia propia que acude hacia toda la senectud, mi mano temblorosa acaba de sembrar una semilla de tamarindo en un erial, que yo sé que dará unos frutos rojos a los hambrientos y sedientos, acogiéndolos ya bajo su sombra, y a cuanto después lleguen con el cansancio propio de un camino, allí estará también el rojo tamarindo, brindándoles así el reposo que siempre da su tronco. Aquí, donde jamás tuve descanso, y cuando ni siquiera nunca pude aplacar ahí ni el hambre ni la sed, en unos tiempos en que las siembras eran tan solo cosa nuestra, para cosechas siempre ajenas. Por eso ahora siembro un tamarindo rojo, que a otros después como nosotros, aun cuando solo siembren, también entregará sus frutos en una aurora que ya asoma tras nuestro caso rojo. Pero he escrito también en su corteza unas palabras. Cada vez que cojáis la pulpa o que toméis su jugo, sembrad después, sembrad también una semilla suya. Le poème 18 porte sur le thème de la solidarité. Il appartient au recueil Usine de douleur. Il mérite une petite explication, un petit éclaircissement. Le tamarinier donne ses fruits une fois tous les 3 ans. Avec la patience appropriée qui accourt vers toute la sénescence, ma main tremblante vient de semer une graine de tamarin dans un désert qui, je sais, donnera des fruits rouges aux affamés et aux assoiffés en les accueillant déjà sous son ombre, et à ceux qui arriveront ensuite, avec la fatigue propre d'un chemin, il y aura aussi le rouge tamarin, leur offrant ainsi le repos que son tronc donne toujours. Ici, où je n'ai jamais eu de repos, et quand je n'ai même pas pu apaiser ni la faim ni la soif, à une époque où les semailles n'étaient que notre affaire pour des récoltes toujours d'autrui. C'est pourquoi, maintenant, je sème un tamarin rouge, qui plus tard à d'autres comme nous, même s'ils ne font que semer, portera aussi ses fruits, dans une aurore qui pointe déjà après notre crépuscule rouge. Mais j'ai aussi écrit sur son écorce quelques mots. Chaque fois que vous prendrez la pulpe ou que vous boirez son jus, semez ensuite une de ces graines. Ven el verso este, que a otros después como nosotros, otros, nosotros, se pierde en francés, ese juego. Siguiente poema, el poema 39 de Lectura de nuestra historia. Lectura de nuestra historia trata sobre temas del Perú. El Perú está muy mal, como ustedes sabrán, ¿no? Y esto lleva un epígrafe de T.S. Eliot, el gran poeta de Tierra Baldía, de Westland. Y empieza el poemario diciendo: abril es el mes más cruel porque engendra lilas. El poema dice así:
tengo un gran respeto por Eliot, pero me parece absurdo eso. Abril es el mes más cruel solo porque engendra lilas y porque en sí además despierta unas inesperadas ansias locas de vivir. ¿Y desde cuándo son acá las lilas las que hacen ser feliz o desgraciado? Qué poco saben de lo que es el sufrimiento. Si abril nos trajo ganas de vivir, es porque ha habido un mes de marzo despiadado. En realidad, mayo fue un mes mucho más cruel entre nosotros, pero acá cualquier mes es inhumano, porque haya o no haya lilas, las ganas de seguir sufriendo siempre son bien pocas. Le poème 39 appartient au recueil Lecture de notre histoire. Il répond au premier vers de Terre vaine de T.S. Eliot. Avril est le plus cruel des mois, il engendre des lilas. Avril est-il le mois le plus cruel juste parce qu'il engendre des lilas et qu'il éveille en lui-même une folle envie inattendue de vivre? Et depuis quand ce sont ici les lilas qui rendent heureux ou malheureux? Ils n'ont pas idée de ce qu'est la souffrance. Si avril nous a donné envie de vivre, c'est parce qu'il y a eu un mois de mars impitoyable. En fait, mai a été un mois beaucoup plus cruel pour nous. Mais ici, n'importe quel mois est inhumain. Parce qu'il y ait ou pas de lilas, l'envie de continuer à souffrir est toujours bien mince. El poema tercero de Más vale tarde. Así es. Por ejemplo, con tal de hacer negocio, los vendedores, con vistas a vendernos todo, entonces establecen días para cada cosa, aunque con tantas fechas no haya nunca consenso entre ellos. Así, ahora están patrocinando el Día de la Risa, y digo yo que en mi país no hay otro mejor momento para celebrarlo que el 30 de febrero. El resto de los días y a todas horas, nosotros no estamos para bromas. Le poème 3 appartient au recueil Mieux vaut tard. C'est comme ça. Par exemple, afin de faire des affaires, les vendeurs, en vue de tout nous vendre, établissent alors des jours pour chaque chose, même si avec tant de dates, il n'y a jamais de consensus entre eux. Comme ça, maintenant, ils parrainent le jour du rire. Et moi, je dis que dans mon pays, il n'y a pas d'autre meilleur moment pour le célébrer que le 30 février. Le reste du temps, et à toute heure, nous, on n'est pas d'humeur à plaisanter. Poema 14 de Burros a lomos de asnos. Este título se debe a lo que está sufriendo el Perú desde que fue tomado preso el presidente. 1.500 heridos de bala, más de 70 muertos, etc. Se persiguen manifestaciones pacíficas. El poema dice así: ¿qué problema hay en que la gente opine, que se haga círculos cuadrados? ¿Qué inconveniente existe en que se manifieste el pueblo y represente paralelas que se cruzan? ¿Qué que saquen su pancarta por las calles trazando rectas que se tuercen? ¿O qué que griten lo más alto que ellos puedan y que digan lo más claro que se pueda lo que opinamos siempre? Aquí sentados es porque nosotros vamos en contra de los que no quieren que vayamos, los que ahora marchamos definitivamente para que también se marchen. Tendrán ustedes el control de cuanto se difunda, pero lo que jamás tendrán ustedes es la virtud de fabricar discursos convincentes. Au sujet de l'actualité du Pérou, le poème 14. Il appartient au recueil Bourrico à Dodane. Où est le problème si les gens expriment leur opinion ou font des cercles carrés? Quel inconvénient y a-t-il à ce que le peuple se manifeste et représente des parallèles qui se croisent? Qu'importe s'ils sortent leurs pancartes dans les rues en traçant des lignes droites qui se tordent, ou s'ils crient, qu'ils crient le plus fort qu'ils le peuvent, et qu'ils disent aussi clairement qu'ils puissent, ce que nous pensons toujours, assis ici,
C'est parce que nous allons à l'encontre de ceux qui ne veulent pas que nous allions, ceux qui maintenant marchons définitivement pour qu'ils partent aussi. Vous aurez le contrôle de tout ce qui sera diffusé, mais ce que vous n'aurez jamais, c'est la vertu de fabriquer des discours convaincants. Del poemario Ver qué hacer, que ya leí el confinamiento, porque cuando yo hice el poemario sobre confinamiento, yo no puedo hacer un confinamiento simplemente. Entonces el confinamiento requiere unas indigencias y unos controles políticos, ¿no? Y entonces la segunda indigencia es lo que voy a leer. Este poema también está basado en la realidad. Se refiere a la hacienda San José y San Regis de mi familia, que luego fue con la reforma agraria se la quitaron, y todo lo que dice es lo que yo veía de niño. Yo vi los calabozos de la casa hacienda sin habeas corpus ni abogado. También me sorprendieron sus atardeceres apacibles, tan silenciosos y siempre así de solitarios, tras el toque de queda decretado por el terrateniente. Y el juez, el comandante, el policía, el obispo, el prefecto, el senador o el diputado, todo eso era aquí el dueño de la tierra, del pan y el hambre, y del sudor y el agua. Pero hacia la victoria resistiendo siempre, de pie tu pueblo, unido patria sigue hasta la muerte. Le poème Deuxième indigence est aussi basé sur la réalité et fait référence aux haciendas San José et San Regis, propriété de la famille Fillonis. Il appartient au recueil Falloir faire. J'ai vu les cachots de la maison Hacienda sans habeas corpus ni avocat. J'ai aussi été surpris par ces couchers de soleil paisibles, si silencieux et toujours aussi solitaires après le couvre-feu décrété par le propriétaire terrien. Et le juge, le commandant, le policier, l'évêque, le préfet, le sénateur ou le député, tout cela était ici le propriétaire de la terre, du pain et de la faim, et de la sueur et de l'eau. Mais vers la victoire, en résistant toujours, debout ton peuple uni, ô patrie, continue jusqu'à la mort. Del poemario Más vale tarde, el poema segundo, que habla del Perú, y el poema menciona los jardines de la paz, así se llama en Perú y yo creo que en más partes del mundo a los cementerios. El poema dice así: si te preguntas por el canon poético de mi país, yo te diré que escarbes en la tierra hasta que encuentres el sudor del que sembró la papa, que no busques adentro de las cárceles los sueños, sino que afuera mires el desvelo, sino la pesadilla que baja por las faldas de los cerros, que se cobija abajo de los puentes hasta que llega a los jardines de la paz, para esconderse sopesando la hondura de una fosa o al ser tapiado un nicho, y hasta después de haber topado la cabeza con el fondo, comprobar que la oscuridad, silencio y frío era lo que sentían en sus casas. Si nada de eso se oye en lo que suena, si no se muestra nada de eso en lo que miras, ese canon poético no sirve, no puede ser jamás el de mi patria. Toujours sur le thème du Pérou, le poème 2 qui appartient au recueil Mieux vaut tard. Une petite note d'explication, les jardins de la paix font allusion au cimetière. Si tu t'interroges sur le canon poétique de mon pays, je te dirais de creuser dans la terre jusqu'à trouver la sueur de celui qui a semé la pomme de terre, de ne pas chercher dans les prisons les rêves, mais de regarder dehors l'insomnie ou bien le cauchemar qui descend par les pentes des collines, qui s'abrite sous les ponts jusqu'à arriver au jardin de la paix, pour se cacher en soupesant la profondeur d'une fosse ou en murant une niche, et même après avoir heurté la tête avec le fond, constater que l'obscurité, le silence et le froid
c'était ce qu'ils ressentaient dans leur maison. Si rien de tout cela n'est entendu dans ce qui sonne, si rien de tout cela n'est montré dans ce que tu regardes, ce canon poétique ne sert pas. Il ne peut jamais être celui de ma patrie. Bueno, vamos a leer un último poema. Nos quedaban 4 de los que hemos escogido, pero tampoco queremos cansaros. Entonces, Mari Carmen, Antonio, para que no se haga muy tarde, el de Millonarios. Sí, voy a acabar con el poema 9 de Despertad. Ya el título lo dice, porque estaréis dormidos. Quiero mencionar que Franco no siguió las directrices de Estados Unidos. Franco siguió negociando con Cuba porque antepuso las diferencias ideológicas el espíritu de la hispanidad. Ahora, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Colombia ahora, el Perú, lo que sea, no se antepone la hermandad. No se respeta lo que respetamos en América los 40 años del franquismo, mandando trigo, mandando carne y haciendo que se le abran las puertas de la ONU. Aquí viene el poema, es irónico, claro. Millonarios del mundo, uníos, porque los pobres acaparan alimentos y encarecen así después los precios que pasa en Chile, porque es el pueblo el que produce la escasez, la carencia, la miseria que pasa en Venezuela, porque el obrero no distribuye los productos que así les pasa allá en Bolivia, también a los mendigos, porque se llevan su riqueza suiza. Esposas de los millonarios, sacad las cacerolas a la calle, golpeadlas fuerte para que todos oigan que pasáis hambre, seguid golpeando fuerte para que escuchen todos que en sus vidas llenas de miseria no dejan vuestros hijos de drogarse. Golpead más fuerte entonces, mucho más fuerte ahora todavía, porque ya vuestros nietos están a punto de morir de inanición. Golpead, golpead, golpead. Le poème 9 appartient au recueil Réveillez-vous. C'est un poème ironique. Il répond à l'appréciation répandue sur l'échec de certains gouvernements, sans tenir compte des embargos et autres blocus internationaux ou de la déstabilisation interne. Millionnaires du monde, unissez-vous, parce que les pauvres accaparent la nourriture et font ainsi augmenter les prix. C'est ce qui arrive au Chili, parce que c'est le peuple qui produit la pénurie, la carence, la misère. C'est ce qui arrive au Venezuela, parce que l'ouvrier ne distribue pas les produits. C'est ce qui leur arrive déjà en Bolivie aussi, aux mendiants, parce qu'ils emportent leur richesse en Suisse. Épouses des millionnaires, sortez vos casseroles dans la rue, tapez-les fort pour que tout le monde entende que vous avez faim. Continuez à taper fort pour que tout le monde entende que dans vos vies pleines de misère, vos enfants n'arrêtent pas de se droguer. Tapez-les plus fort alors, encore beaucoup plus fort maintenant, parce que vos petits-enfants sont déjà sur le point de mourir d'inanition. Tapez, tapez, tapez. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que hayáis pasado un momento agradable y que la poesía de Antonio os haya llegado muy hondo. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez passé un moment très agréable et que la poésie d'Antonio vous est parvenue profondément. Gracias. Merci. Sí, ¿No os sí. levantáis? No, si quieren Por eso, alguna preguntas, pregunta. comentarios. No, alguna Estamos pregunta. aquí para alguna pregunta, comentario, lo que queráis.